la cordial bienvenida a este webinar preparado por la Expocable. Expocable es un evento organizado por la Gremial de Cableoperadores de Guatemala. Se propuso que se llevará a cabo el 30, 1 y 2 de octubre, por las razones que todo el mundo pues ya sabemos, por todo lo que está pasando, por todo lo que está sucediendo en el continente. No es escondido lo que está pasando para todos y sabemos de que hoy en día es cuando la parte de telecomunicaciones viene a entrar en un rol muy importante. Y por lo mismo, pues agradecemos la oportunidad que nos dio Expocable. ¿Ya veniste? ¿Ya está acá? Lo queremos hacer técnico. ¿Ya está acá? Que podemos participar con preguntas. Pues, ¿ya empezó? Tenemos 40 minutos para eso. Vamos a trabajar lo que es el alma de nuestras empresas muchas veces, nuestras herramientas. Esta vez vamos a mucha molestia, vamos a tener silencio porque sabemos que el día de hoy todo lo que hablan se estamos escucha, con la situación, tenemos inconvenientes. A veces no es por el precio, o a veces no es por la cantidad de equipos que tengamos. El problema que tenemos ahorita es que no tenemos la opción para poder abastecer rápidamente debido a que Asia cerró vuelos comerciales para productos que no son necesarios o que no son médicos. Entonces, vamos a hablar un poco de nuestras empalmadoras del día de hoy. Vamos a hacer un mantenimiento básico. Para un mantenimiento profundo sí se requiere de un taller de servicio. Esta vez pues estamos en el taller de servicio y en el taller de Vía Teleco. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a hacer un mantenimiento básico. Todas las fusionadoras en sí son muy parecidas. Entonces, tenemos varios modelos acá. La idea principal es que al final del día todos tengamos alguna opción para saberle dar mantenimiento a mi fusionadora, no maltratarla en estos tiempos de contingencia y poder tener la opción para yo poder mismo tener el conocimiento para hacer mis mantenimientos. Así que vamos a empezar con esta máquina. Sí, la del otro. Para la gente que trabaja DWDM o potencias arriba de 16 decibeles, sabemos que muchas veces el láser, para los que hemos estado en campo, al momento de tocarlo con los dedos o operar alguna parte plástica, se suele salir el láser o sale una especie de humo. Cuando operamos este tipo de láser, con este tipo de empalmadoras debemos de tener mucho cuidado, debido a que el láser en algunas veces, por ejemplo, en esta ocasión, tenemos una empalmadora que de hecho la tenemos dañada. Vamos a ver si con la ayuda de la cámara podemos observar. En esta parte, a ver, prueba arriba, por favor. se puede ver Se llama, así se llama ya. un desgaste. Es más, se puede ver cómo la parte de la goma está literalmente quemada. A ver si nos apoyan con la luz. A ver. En esta parte. Esto suele suceder ok, jóvenes, si nos pueden apoyar, me dicen cerrando los micrófonos, porque se escucha el ruido de todas las personas que estamos en el ambiente. Entonces, para que todo el mundo pues pueda escuchar la ponencia y pues todos estemos de acuerdo. Entonces, si me pueden apoyar ahorita cerrando sus micrófonos o colocándole mute, y me apoya Alan, por favor, si algo más hace falta. ¿Todo está bien? Ok. Bueno, voy a volver a repetir. Hablábamos hace un momento que muchas veces trabajamos ELFAs como estos. Este ELFA, por ejemplo, es un ELFA con DWDM. Es un ELFA que tiene una potencia arriba de 23 decibeles de salida para la parte de televisión. Cuando trabajamos láser en DWDM tenemos que tener en cuenta que al momento de hacer un empalme, si yo llevo potencias máximas de 16 decibeles, tengo dos opciones. O trabajo en frío, que significa que desconecto el píctel del enlace que voy a fusionar, o
hago ay, perdón, se me fue la palabra, preatenuación, de tal manera que el láser completo al final no lo tenga acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo 22, 23 decibeles en este punto, este láser es capaz de venir y dañarme una parte plástica, quemarme la piel. En este caso acá, repetimos, esta parte de esta máquina tiene dañado ya estos empaques. Esto pasa porque me imagino que hicieron un empalme muy cerca del EDFA, que era mucha potencia, y lo que pasó es que colocaron el láser de esta manera y se quemó esta parte. Entonces, la práctica para poder hacer un tipo de empalme con potencias altas es una opción. Colocar la fibra, bueno, pues ahorita todavía no vamos a manipular, pero colocamos la fibra dentro del GRO, que es esta parte, cerramos. Si es en frío no tengo inconveniente, pero si voy a empalmar acá, yo debería de hacer una atenuación. De tal manera que la potencia del láser quede acá y no en este punto. Venir y empalmar. Más adelante vamos a hacer un empalme. Entonces, con esto debemos de tener especial cuidado al momento de trabajar potencias con DWDM. ¿Cuál es el otro factor importante que yo necesito saber al momento de trabajar con mi máquina? Para los que vivimos en una ciudad y tenemos una concesión de un solo lugar, no es problema. Usualmente nos movemos 20, 30 kilómetros a la redonda y no tenemos variaciones de alturas. Pero para las personas que son contratistas, tenemos el inconveniente muchas veces de que el día de ayer estuvieron trabajando en un puerto, por ejemplo, a 0 metros sobre el nivel del mar, y el día de mañana se fueron a una ciudad que está a 1700, 1800 metros sobre el nivel del mar. Suele pasar que las máquinas se descalibran. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, por ejemplo, nosotros tuvimos en ciertas ocasiones de que empezábamos a empalmar en la mañana, 8 de la mañana, 7, 8, 9, 10, todo bien, y todas las fusiones iban correctamente. Llegando a las 7, 8 de la noche nos topábamos con que la última fusión, ya para irnos a la casa, ya no empalmaba. Y la máquina no empalma, y no empalma, y no empalma. Y entonces ves al técnico cortando, pegando, colocando nuevamente, porque a lo mejor piensa que es el cleaver, corta y vuelve a colocar, corta y vuelve a colocar, hasta que llega el caso de que se quedan en el cierre de empalme ya con un pedazo de fibra muy pequeño y no es posible seguir trabajando ya. Entonces, esto pasa porque la máquina se descalibró. Usualmente cada vez que yo inicio a trabajar en una altura diferente, en una ciudad diferente, antes de empezar a hacer fusiones o empalmes, como le quieran llamar, yo debo de calibrar mi máquina, ¿sí? En este caso, ahorita tenemos una máquina nueva que no ha sido usada por nadie. Como es nueva, yo no puedo prescindir y sacarla de la caja, empezarla a trabajar sin yo hacer la calibración correspondiente. Recordemos que las máquinas son hechas en Asia. Las alturas de Asia, el porcentaje de humedad no es el mismo a las temperaturas nuestras acá en América. O si estamos en Centroamérica, hay lugares que son muy tropicales. Entonces, por ejemplo, yo transporto mi caja, mi máquina, que viene en una caja hermética. Antes de yo operar, yo debería de sacar la máquina, colocarla al factor de la temperatura tiempo y esperar a que la máquina se adecue a la temperatura ambiente. Esto puede durar 2 o 3 minutos. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, es muy posible que dentro de la máquina exista algún tipo de condensación y el agua va a provocar cierta falla en las cámaras, no en ese momento, sino más adelante. Entonces, vamos a venir acá y en este caso esta empalmadora es una máquina que ya está en servicio.
¿Cuándo debo de cambiar los electrodos? Se recomienda que los electrodos los debo de cambiar a cada 3.000 empalmes o 5.000 empalmes, dependiendo de la marca de mi máquina. Si es Fujikura o Sumitomo, voy a hablar de que voy a tener 5.000 empalmes sin problema. Pero si es una máquina genérica para FTTH, nosotros recomendamos 3.000 empalmes. En este caso, esta máquina me está dando problemas. El problema que tengo es que cuando coloco las fibras, algunas fibras jalan más rápido y otras no, y me da error de empalme. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar el mantenimiento a la máquina, pero antes la voy a apagar. Después de apagada, voy a prender nuevamente la máquina. ¿Por qué la apago? Porque de pronto, quizá ya a lo mejor alguno de estos tornillos se me puede caer internamente y tengo componentes electrónicos que puedo dañar. Vengo y retiro los grooves. Otra situación muy importante es que debo de usar cotonetes. Cotonetes, o en algunos países le llaman hisopos, o cotonetes, no sé cómo sea el caso de tu país. Puedes llamarle cotonete o hisopo. Tiene que ser un cotonete industrial para fibra óptica, para equipos de fibra óptica. Algunos usan cotonetes médicos, que en este caso yo compré en Walmart, valga la publicidad, pero existen algunos que venden en tiendas de autoservicio, que en este caso, si ustedes se dan cuenta, es un cotonete o un hisopo en mal estado, porque está desprendiendo fibras. Técnicamente este hisopo yo no podría usarlo. Posiblemente podría usar este hisopo, que es de uso médico, que en algún momento desprende algún tipo de fibra, pero pues no es igual al cotonete industrial. Voy a venir y voy a colocar alcohol isopropílico. Más adelante vamos a explicar por qué el uso del alcohol isopropílico. Tiene que ser exactamente alcohol isopropílico, porque el alcohol etílico, el alcohol normal que venden en algunas farmacias contiene agua. Hay personas que dicen que la fibra no le afecta el agua. Y nosotros hemos ido a encontrar a veces en cierres de empalmes que cuando los abres, técnicamente es una pecera en el aire. Tienes bastante agua y hay gente que dice, no pasa nada a que el agua ingrese. Pero yo le digo que sí pasa. ¿Por qué? Porque la fibra tiende a descomponerse con el hidrógeno. Entonces, todos sabemos que la composición del agua es H2O. Una partícula de hidrógeno y 2 partículas de oxígeno. Entonces, sí o sí, el alcohol tiene que ser 99% isopropílico. Hay ventaja y desventaja cuando uso el alcohol isopropílico. He visto que algunas personas a veces cuando preparan una fibra, vienen, hacen esto. Otra cosa importante es usar toallas o wipers, precisamente para alcohol isopropílico. Venimos, secamos y cortamos. Se dice que el alcohol isopropílico tiende a evaporarse mucho más rápido que el alcohol con agua. La ventaja es que al momento de evaporarse, todo lo que está en el ambiente, él lo absorbe. ¿Sí? Entonces, he visto que algunas personas hacen esto y luego vuelven a limpiar con alcohol isopropílico. Ahí lo que está pasando es que es todo lo que es ambiente. Acá, por ejemplo, estamos en un lugar cerrado, no tenemos inconveniente, pero si estuviéramos en una montaña, te va a prender de partículas de polvo o de lo que esté en el ambiente. Yo voy a aplicar únicamente el alcohol a la fibra antes de hacer el corte. Después de hacer el corte, yo no debería de volver a aplicar alcohol.
Entonces, haciendo este paréntesis. Bueno, entonces vamos a venir y aplicamos alcohol isopropílico a nuestro cotonete y vamos a hacer esto. Vamos a limpiar vamos a remover la suciedad. Bueno, no sé si logren apreciar, pero ahí se ve la parte de polvo. Otra cosa muy importante, nunca emplear solventes dentro de esta cámara, como limpiadores de contactos o limpiadores de componentes eléctricos o de computación, porque pueden dañar las cámaras. El siguiente paso es la limpieza de los V-Groups. Los V-Groups son estas partes. No sé si logren apreciar, pero los que tienen la fusionadora a la mano se van a dar cuenta que en esta parte acá hay una línea, hay dos líneas. Esas dos líneas son las que técnicamente cargan la fibra. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una fibra sin esmalte. A ver. Le voy a colocar suficiente alcohol. ¿Sí? Acá. Y voy a limpiar de esta manera, imaginariamente, porque pues el ojo humano no alcanza a amplificar. Y voy a limpiar estos canales. Este mantenimiento se hace cuando ustedes empiezan a tener inconvenientes de que un lado a veces jala más que otro o a veces le da error de lectura. ¿Por qué también es importante limpiar esta parte? Porque hay personas, cuando quitamos la fibra óptica, trae un gel que es para la humedad. Si yo no uso o no limpio correctamente esta parte con el gel, va a pasar que voy a manchar la parte del grupo con gel. Para todos los que ya saben empalmar, se van a dar cuenta que al momento de empalmar, la máquina me hace una medición de pérdida. Y hay gente que se alegra cuando la pérdida sale en 0.00 y dice, no, pues me quedó muy bien el empalme, sin saber que no retiraron completamente el gel o el alcohol que usaron tenía agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la máquina hace la prueba de tensión, lo que está pasando es que en algún momento, por el gel que tenía, cedió en algún punto y al momento de ceder, la máquina está leyendo, la cámara en este momento está leyendo el empalme, la fibra óptica pura y no el empalme que se realizó. Por eso es que la única manera de medir un empalme es con un optómetro, con un OTDR. La máquina me da a mí una referencia visual únicamente. Entonces, después de haber limpiado los grooves, vengo y agarro nuevamente otro cotonete. Bueno, lo que no se debe de hacer lo estoy haciendo, pero pues técnicamente tampoco debería de tocarlo con los dedos, porque pues la piel humana tiene bacterias, tiene salinidad. Entonces yo voy a venir acá, y quizá aquí vaya a ser un poquito difícil,
Pero en la parte de acá abajo se encuentran las cámaras. La máquina únicamente tiene dos cámaras. Para ver la parte de abajo y para ver la parte de arriba, él usa estos dos espejos o estos dos retrovisores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo sin aplicar alcohol, sin aplicar nada. En los espejos podría aplicar tantito alcohol, pero en las cámaras muchos lentes a veces tienden a empañarse y puedo dañar las cámaras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vengo y empiezo a limpiar los espejos de afuera hacia adentro y luego del otro lado, de adentro hacia afuera. Hago lo mismo con otro cotonete limpio de adentro hacia afuera y luego a la inversa, de afuera hacia adentro. Con esto debo tener mucho cuidado porque en esta parte existen dos resortes milimétricos. Entonces, si yo aplico mucha fuerza, los puedo dañar. Tengo que tener mucho cuidado en esta parte. ¿Sale? Luego que limpié esta parte y que ya está libre de contaminación, voy a agarrar nuevamente otro cotonete. Por eso es que se recomienda a veces los guantes de látex para este mantenimiento, para no tocar esta parte. Voy a tratar de no hacerlo. Vengo y en las cámaras voy a hacer lo mismo. De afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Perfecto. Cosa muy importante, los electrodos, que son estos, bueno, todos sabemos que hay tres tipos de empalmadoras. Las primeras empalmadoras eran por gas. Estas segundas son por arco eléctrico. Y ahorita Fujikura lanzó una fusionadora que es por láser, que son las que se están usando para las fibras submarinas. Son fusionadoras muy sofisticadas. Técnicamente no existe el empalme y la fibra queda nuevamente en cero. En esta parte de acá, si en dado caso yo llegase a tocar con los dedos los electrodos, se va a provocar un tipo de sarro o de salitre. Entonces, de la misma manera, con un cotonete limpio, yo voy a tratar de pulir los electrodos sin que tenga ningún solvente. Y si en algún momento yo requiriera hacer el servicio de cambio de electrodos, los electrodos llevan un protector. Bueno, ya los tenía acá, ¿no? Perdón. La televisión me pone nervioso. Bueno. Ah, caray.
lo que les dije. Por esa razón es importante trabajar la máquina apagada. Rodrigo, si me puede ayudar con una pinza. Para retirar el producto. O sea, Gracias. Ok. Ok. Colocamos el primero. Ok. Vamos a ver. Esto lo vamos a hacer a cada 3000 empalmes. Colocamos ahora los groups. Gracias, Rodrigo. Cerramos. Bueno, el siguiente paso de esta máquina, una vez hayamos hecho, vamos a hacer la calibración del arco. ¿Qué es lo que voy a pretender con la calibración del arco? Que la máquina va a leer con sus sensores la humedad, la altura, el porcentaje de humedad que está en el ambiente, y lo que ella va a hacer es que va a buscar la potencia del arco eléctrico para poder adaptarse y no dejar la fibra mal quemada o demasiado quemada. Pasa que a veces cuando se quema se infla a veces la fibra. Entonces yo necesito venir y precalibrar mi arco. ¿Cuándo voy a hacer la calibración del arco? Lo voy a hacer cada vez que yo cambie de ciudad, de altura, o de pronto que tenga un proyecto y esté trabajando 24 horas con la misma máquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la temperatura de las 12 del mediodía no es la misma temperatura de las 12 de la medianoche. Entonces, pasa lo que hablábamos hace ratos, de que entonces los primeros empalmes quedan bien, pero los últimos empalmes ya no quedan. Y entonces empiezo a forzar la máquina y empiezo a empalmar y empalmar, y al final no me queda el empalme y vuelvo a hacerlo al día siguiente. Entonces vengo, voy a preparar mi fibra, la fibra que voy a empalmar. ¿Sí?
Hay gente que no le pone mucha importancia a esto porque creen que la empalmadora nada más está hecha para pegar las fibras y listo. Y no es así del todo. Todas las máquinas requieren un servicio y una precalibración. Entonces vengo, voy a preparar mi fibra. Aplicamos alcohol, simulando que como esto es redondo, pues voy a limpiar así primero y luego así, para pues, tener una limpieza 360 grados. Vamos a colocarla. Ok. Una cosa muy importante, que el cleaver, cada posición del cleaver, ¿sí? Para los que tienen el cleaver, la cortadora o la preparadora, como quieras llamarle, tiene un disco que tiene, algunos vienen a 12 posiciones y algunos vienen a 16. Por lo general todos vienen a 16 posiciones. Cada posición me da 3000 cortes. A cada 3000 cortes yo debería de venir acá, aflojar el tornillo, cambiar la posición del disco, volver a apretar sin mover, sin que se me descalibre la posición del centro. Por eso lleva acá una tuerca de presión, de tal manera que yo pueda soltar, darle vuelta y cambiar la posición a cada 3000. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que cada vez que yo haga un cambio de electrodos, yo venga y haga también un giro en la cuchilla o en el disco de mi cleaver. ¿Por qué? Porque entonces a veces ya tenemos la máquina bien limpia con su mantenimiento, pero el problema lo tenemos con el cleaver. Y la gente anda llamándonos y diciendo, oigas que necesito otro porque el que me mandó ya no sirve. Entonces, una cosa es que se deje de caer y otra cosa es que se haga el mantenimiento correcto. Entonces, yo vengo, pues vamos a colocar, voy a ubicar de esta forma para que podamos ver. Y vamos a preparar nuestra siguiente fibra. Ahorita no vamos a empalmar, únicamente vamos a calibrar el arco. ¿Y para qué dijimos que sirve la calibración de arco? Sirve para que todos mis empalmes de aquí en adelante en esta sesión de este día me queden bien. Vamos a venir nuevamente. Obvio, a veces pues esto, en cuestiones de emergencia, es difícil hacer ese procedimiento. Pero pues vale más calibrar el arco de la máquina, dejar el empalme bien y no después. Ok, vamos a ver ahí, Alan, si me puede ayudar, creo que hay unas preguntas. Me las dice y aquí las vamos contestando, ¿sale? Para ir haciendo equipo de trabajo acá. Acá atrás de mí pues, están los chicos apoyándome. Okay, perdón. A ver, le doy vuelta y luego. No quiere de ladito. Bueno, coloqué la fibra ya que voy a empalmar. Si se dieron cuenta, solamente copié el hilo de la fibra que voy a utilizar. Entonces me voy al menú. Y todas las máquinas traen esta función, todas, a excepción de máquinas como estas, que ya son de las primeras que se usaban. Pues estas ya no traen el modo de calibración de arco.
De ahí en adelante, todas las máquinas traen un modo de calibración de arco. Entonces, esta máquina la trae ya en español, pero pues en inglés no es tan difícil. Pues, como decía el chavo, nada más le cambian de posición a las palabras y ya es lo mismo, ¿no? No, es broma. Es Arc Calibration. Entonces, buscamos la opción. Algunas veces aparece en el primer menú, usualmente a veces sale hasta en la última opción. Acá, pues, esta máquina me tira la calibración del arco en la primera opción. Me voy acá y entro a donde dice calibrar arco. Coloco las fibras, le doy Enter. Me dice que coloque las fibras nuevamente en la máquina, ya las coloqué. Y le voy a dar Enter. A ver, Alan. El cervicable hace la siguiente pregunta. ¿Los electrodos son estándar o tienen que ser de la misma marca de la fusionadora? Por ejemplo, compré una fusionadora con ustedes y otra con otro proveedor. Preferentemente que sean de la misma marca, por el núcleo. ¿Sí? Debería de utilizar los mismos electrodos. Usualmente las máquinas todas llevan, cuando son nuevas, llevan un kit de electrodos. Todas. Entonces, a no ser que vaya ya por su segundo cambio, entonces, pues me imagino que ya no tiene. Pero si en este caso no le llegaron, también podría comunicarse. Si la máquina es nuestra, con atención al cliente y se los podemos enviar. De hecho, pues acá tenemos algunos de refacción. Que sí cambian son los electrodos para lo que es Fujikura y Sumitomo. Entonces sí se necesita el electrodo directamente de marca. Otra pregunta, Inge. Nos comenta gerencia, dice, ¿cómo podemos identificar que la fusión es correcta si a veces, aunque el valor sea 0, no significa que esté bien? Y no siempre podemos hacer pruebas con el OTDR. Ok. Hay maneras de hacer un correcto empalme sin necesidad de eso yo tener un OTDR. Una de las partes que decíamos hace rato era de que necesitábamos sí o sí usar alcohol isopropílico para limpiar el gel y retirar la parte del esmalte. Segundo, yo necesito conocer mi cable, porque por ejemplo, este cable, que es el de drop, yo no lo podría empalmar con la fibra de troncal, que es G652D. Si ustedes saben, los cables también tienen una categoría, entonces el cable está normado por la ASI y por la I2T, que es el Instituto de Telecomunicaciones en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo empalme una fibra TROP G657A, A1 o B con una fibra G652? Es que técnicamente yo estaría empalmando, si lo vemos en el lado de cobre, un cable categoría 5 con un cable categoría 6. De hecho, la máquina, ahorita vamos a explicar si nos da el tiempo, trae una opción para yo poder venir y cuando yo vaya a empalmar este tipo de fibra, yo tengo que cambiar el programa de la máquina. Y cuando voy a empalmar fibra ADSS, fibra armada, tengo que cambiar el programa de la máquina. No es el mismo programa que yo tengo que usar para la empalmadora. Entonces, ¿cómo compruebo si el empalme está bien? Primero, me debería de quedar bien si las dos fibras son de la misma familia. De lo contrario, va a haber una incompatibilidad y sí o sí yo necesitaría tener un optómetro. Ahí está haciendo el arco. Ok, vamos a interpretar lo que me dice. Resultado, poder inapropiado y posición inapropiada. Parámetros de arco inapropiados. ¿Cuántas veces yo debo de hacer la calibración del arco? Es posible que a la primera vez no me quede. Lo más seguro que en la primera ocasión no me vaya a quedar la calibración del arco.
Usualmente para calibrar una máquina se hace 2 o 3 veces la misma situación. No empalma. Si ustedes pudieron observar hace ratos, lo que hizo la máquina fue acercar las fibras y quemarlas a cada una para calcular la potencia del arco eléctrico que ella necesita. En este caso yo tendría que hacer unas 2 o 3 veces más y la máquina acá me dará este resultado que dirá poder OK y posición OK. Cuando ella me diga que los dos, que el arco y la posición es OK, yo puedo empezar nuevamente a empalmar todo lo que yo quiera de aquí en adelante. Y yo voy a saber que más adelante, aunque usen OTDR para ver mis empalmes, todos mis empalmes estarán bien. Respondiendo a la pregunta del compañero de hace ratos, cómo saber si mi empalme queda bien para no utilizar OTDR. Esta es la manera correcta, teniendo calibrada la máquina a la temperatura ambiente del lugar. ¿Por qué? Porque yo puedo venir acá, vamos a salir, acá está, bueno, vamos a acercarla nuevamente para que vean cómo es que quema. A ver si me ayuda acá, se mito con la, se puede ver. En esta parte no se va a empalmar, únicamente me va a, bueno, vamos a repetirlo aquí. Quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque es uno de los errores y por eso es que las máquinas tienden a desgastar más electrodo, tienden a dañarse los núcleos, porque la gente no calibra sus máquinas antes de hacer un trabajo. No es de siempre, pero si voy a cambiar de latitud o de alturas, yo necesito hacer una correcta calibración del arco. Otra cosa que es importante, no se vayan a traumar si después de 4 o 5 veces no les da arco OK. ¿Por qué? Porque a veces estamos en una autopista y de pronto la temperatura está a cierto valor y pasa algún camión con aire y él va a detectar de nuevo otro valor. Entonces, lo más recomendable es que si después de 4 veces o 5 veces no me dice arco OK, yo puedo empezar a trabajar nuevamente con mi máquina. ¿Sí? Pero yo ya hice una precalibración de mi arco. Ahora, si me dice arco OK, en buena hora, porque entonces yo voy a saber que mi máquina ya se calibró a la potencia y a la fibra que yo voy a trabajar. ¿Hay otra pregunta? Sí, nos comenta John Alcántara. ¿De qué forma realiza la atenuación si la fibra está activa antes del empalmar? Ok, esta es una técnica milenaria. Nada, es una, para todos los que han trabajado fibra mucho tiempo, saben que cuando no existen atenuadores ópticos, hay una práctica que se hace. Que en algunas ocasiones personas hacían esto, ¿sí? Entonces, al reducir el split de radio, lo que se hace es que acá se provoca una atenuación alta. Entonces, al yo tener este tipo de atenuación, yo puedo venir y no ingresarle a la fusionadora los 22 o los 20 decibeles de potencia del alfa. Cuando yo trabajo láser en DWDM, es peligroso tanto para mi salud como para las máquinas. En este caso, yo voy a empalmar con una potencia alta. Yo puedo dañar la cámara. De hecho, yo acá tengo una máquina que está dañada de cámaras. Se dañó una cámara porque el cliente le colocó una... De hecho, ya prendió. La máquina está prendida ya. Pero esta parte está totalmente negra. ¿Por qué? Porque el cliente vino y un ELFA de 26 decibeles, empalmó un jumper conectado al ELFA directamente, colocó acá, empalmó y dañó la máquina. No pasa en todos lados, porque voy a encontrar ahorita gente que me diga, ah, no, eso es mentira, porque yo he empalmado así. Claro, nosotros empalmamos así también, pero ahí fuimos haciendo nuestra colección de fusionadoras, con todas las que se fueron dañando. Entonces, lo más conveniente es aplicar una atenuación acá, sin quebrar la fibra, ¿sí? Y entonces ya puedo venir y empalmar. Una vez haya empalmado la fibra, puedo soltar y ya la potencia óptica se va a disipar en el siguiente tramo de fibra óptica, ¿sí? Nuevamente estoy preparando la máquina para hacer otro proceso de calibración. La máquina se muestra y si no, pues vamos a pasar al siguiente
tema, ya que el corte, pues el tiempo lo tenemos pues demasiado corto. ¿Alguien más tiene otra duda? Sigue. Nos pregunta Raquel. Tengo una fusionadora genérica. ¿De qué fábrica nunca operó con baterías? Ok. ¿Y qué necesita? Me imagino que... Los electrodos. Si es para los electrodos, algunos tienen la opción. Por ejemplo, vamos a ver acá. Estos electrodos que están acá son para esta máquina, que es una Firefox. Si pueden apreciar acá en el plástico, el tamaño del electrodo es muy diferente a este otro tipo de máquina. Entonces, cuando yo no conozco específicamente la marca de mi fabricante, yo puedo venir y usar un escalímetro y medir el grosor y medir la distancia de mi electrodo. Y de esa manera yo puedo hacer el mantenimiento. Si hay en el mercado electrodos, y sí se puede hacer. Entonces, vamos a entrar nuevamente a menú. Bueno, ya estamos en calibración de arco. Caray, puse mal la fila. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos comenta Servicable. Algunos proveedores aconsejan hacer siempre, cada vez que se inicie el día a fusionar, hacer una prueba de arco. Pregunto, ¿eso ayuda a la fusionadora para evitar la calibración? La prueba de arco precisamente es una precalibración y va a ayudar. En realidad hay gente que mide el cambio de electrodos por fusiones exitosos. Y cuando yo me refiero a 3000 empalmes, me estoy refiriendo a que, aunque sean fallidas, o aunque sean prefusiones. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco las fibras dentro de la máquina envía un prearco. Y ese prearco se sigue contando, aunque no sea exitoso el empalme. Si yo me voy al registro de la máquina, únicamente voy a leer los empalmes de registro. Pero yo como empalmador debo de saber exactamente calcular cuántos empalmes llevo. Entonces, cuando yo hago una calibración de arco a mi máquina, para responderle la pregunta del Inge, lo que voy a hacer es primero acortarme yo el tiempo de trabajo, porque no voy a repetir fusiones por mala calibración. Entonces, cada vez que yo empalme, mis empalmes van a ir rápidos y van a ser, ahora sí que, como debe de ser. Ahí hizo nuevamente. Sigue estando inapropiado. Lo más seguro es que tenga que ser unas 2 veces más porque la máquina es nueva. A lo que voy es que, respondiendo a la pregunta, sí o sí necesito hacer la calibración del arco porque voy a alargar el tiempo de vida del núcleo de mi máquina y voy a ahorrarme en fusiones fallidas y me voy a ahorrar en tiempos. No sé si responde esto a la pregunta. Bueno. ¿Hay una más? Nos pregunta aquí Soda, creo. Pregunta, ¿se tiene que preparar las 3 veces la fibra en corte con cleaver para la calibración de arco? Cuando el arco es muy débil, quema la fibra, pero no la hace como que fuera una bombilla de luz. Entonces es posible que ella se vuelva otra vez a operar nuevamente, pero en esta situación ya no se puede. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo volver a calibrar porque la máquina no va a trabajar si el corte no está a 90 grados. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, cada vez que yo tenga que calibrar, si son 3 veces, las 3 veces tengo que cortar y volver a colocar. No voy a empalmar, únicamente voy a calibrar mi máquina. De ahí en adelante, todos los empalmes que yo voy a hacer, yo voy a saber que va a ir en un 90% más de fiabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que la gente que trabaja video, por ejemplo, cuando hay un corte y el servicio es de urgencia porque es un pueblo, cuando la máquina no está calibrada y deja mal el empalme, después la gente se queja a oficina y dice, oiga, ¿qué pasa? Que el día de ayer la señal se miraba mejor, pero ahora la señal se ve como que más porosa.
¿Qué es lo que está pasando? Que el nivel de refracción es más alto. Entonces, sí o sí, la calidad de empalmes tiene que ver mucho en lo que yo estoy transportando. Si es video, si es datos, pues ni se diga. ¿Existe otra pregunta? Nos pregunta Cervicable, ¿qué tipo de cleaver recomienda para un buen corte? Bueno, debería de ser para empezar un cleaver que no sea genérico. Yo creo que por ahí Rodrigo sí me ayuda con un cleaver cualquiera. Lastimosamente, el día de hoy, pues, existe mucha piratería, entonces podemos, por ejemplo, esta es una copia de un cleaver Sumitomo, que de hecho ya no dice acá que es Sumitomo, pero es una copia de Sumitomo, que es hierro colado, y yo sé que los que trabajan fibra no me dejan mentir que esto realmente casi ni siquiera tiene el peso correcto. Comparado a este cleaver que es más chico, pero estoy hablando de que el peso es totalmente distinto. Entonces, si nos vamos a cleavers, por ejemplo, están los CT30 de Fujikura, que son muy buenos, pero pues al momento de vender un cleaver que cuesta $30, no lo puedo comparar con un cleaver que me va a costar $600, porque pues a veces no tenemos la capacidad económica o nuestra mente no asimila por qué uno cuesta más que otro. Entonces, si voy a trabajar y quiero hacerlo profesional, sí necesito un cleaver que sea Sumitomo, Fujikura o el que venga con la máquina. Pero si voy a utilizar de los kits de empalmadores, no, porque yo no puedo venir y tomarme en cuenta. Por ejemplo, acá tengo el original. No sé, Semito, si usted me puede acercar acá. Lo voy a limpiar porque acá está. El original dice Sumitomo Electric. Y tengo los dos, lástima que no tengo una balanza para pesarlos. Y técnicamente los dos, físicamente son idénticos. ¿Sí? Cambia, pues internamente ya trae otras diferencias, ¿sí? Pero yo no puedo agarrar este cleaver que es de un kit de FTTH con un cleaver Sumitomo, que este me va a costar 30 o 20, $25 en el mercado y este me va a costar 600, ¿sí? Son dos cosas diferentes. ¿Alguna otra pregunta? No, son todas preguntas. Bueno, vamos entonces, después de yo haber calibrado mi arco, me voy a la selección de modo de fusión. Sí, perdón. Vamos al siguiente menú. Vamos a estudiar los valores de los sensores, solo para que vean. Me dice que ahorita estamos a una temperatura interior de 41 grados. Acá adentro estamos a 31 grados. Estamos con bastante, bueno, una temperatura ambiente un poco alta. La alimentación y la temperatura de la presión del aire, ¿sí?, que está en el ambiente. Vamos a salir de acá. Vamos al menú. Mantenimiento, estabilización. Bueno, selecciono el tipo de fusión. La máquina por default me dará los primeros 3 programas de las fibras más importantes que hay. La primera es single mode o monomodo, que en este momento está en automático. En monomodo, luego el siguiente programa que está en automático, que es multimodo, y la última, la que sigue, que también es monomodo, con dispersión desplazada a 1550, y la cuarta que es también con dispersión desplazada a 0. ¿Qué significan estos programas? La primera está hecha para fibra Ángel 652D. Si mi máquina tiene algún programa manual, es muy probable que no pueda hacer arco, porque los programas ya preconfigurados en la máquina ya me traen una potencia establecida de arco. Entonces yo sí o sí tengo que estar en monomodo o single
SM automático. ¿Cuándo voy a estar acá en SM automático? ¿Cuándo voy a empalmar una fibra ADSS o fibras armadas? Por lo general, este programa se aplica para fibras que son G652D. ¿Quién me dice a mí el parámetro de fibra? Me lo dice mi vendedor, mi proveedor. Al momento de comprar el cable, en esta parte lleva unas letras, ¿sí? Una leyenda o un título, como quieras llamarle. En esta parte no está técnicamente de adorno. Por normativa, yo debería de colocarle los metros de este cable, que yo sé que lo han visto, la marca del que maquiló el cable, el tipo de forro, si es PVC, si es LSZH o si es ABS, el plástico. Y por último, me tiene que decir el parámetro de hilo que está adentro de este plástico. Entonces, usualmente, todas las fibras que son de uso de troncal son G652D. Este número viene grabado en el carrete, con el rollo, con el tambor, o viene grabado en el cable. Si mi cable dice G652D, yo voy a trabajar con el programa SM o fibra monomodo en automático. Corto un pedazo de fibra para poder hacer mi calibración. Fibra multimodo usualmente casi que es muy poca la que se empalma porque ya venden los patch cores hechos para esta distancia porque son fibras que vienen para enlace de datos. Son o M1, M2 o M3 y vienen no más a 100 o 200 metros. Luego tenemos la fibra con dispersión desplazada, que es la fibra que usan en Centroamérica las telecomunicaciones como Tigo o como Claro o como Movistar. Ellos usan esta fibra que es fibra G653 o G655 porque es con dispersión desplazada a 1550. ¿Qué significa? Que la dispersión cromática se va a trasladar a otra longitud de onda. Entonces, kilómetros y kilómetros sin estar colocando compensadores cromáticos. ¿Cómo voy a saber qué tipo de fibra es? Nuevamente, por el forro del material. Y por último, tenemos la fibra con dispersión desplazada a cero, que es la fibra drop. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a empalmar fibra drop, puede ser esta flat o puede ser esta redonda, yo tendría por parámetro que cambiar el programa de mi máquina. Pero hay gente que me dice, no, es mentira porque igual lo empalma. Claro que empalma. Pero cuando empalma, acá en el centro sale un puntito pequeño que casi no es notorio. Ese puntito que sale al momento de empalmar es porque yo estoy empalmando dos fibras de parámetros diferentes con un programa distinto en mi máquina. Lastimosamente las máquinas Fuchikura de las 60S para abajo no vienen con estos dos programas, solo vienen con programas para monomodo y multimodo, pero no vienen con dispersión desplazada. Por eso es que estas máquinas se catalogan como empalmadoras de FTTH y las otras máquinas se usan para trabajo rudo. Entonces, yo debo de saber el parámetro del cable que voy a empalmar. Si en dado caso yo quisiera hacer un trabajo normado y como debe de ser. Si lo único que quiero es empalmar, pues yo puedo venir al primer programa en automático, en SM, y puedo empalmar esta fibra con la fibra G652D. ¿Me va a empalmar? Claro que empalmará, pero el nivel de pérdida será más alto. No sé si vamos bien o tenemos algunas dudas en este momento. Tenemos una pregunta. Certicable, tengo una fusionadora de Comcast Expo 628. Me indica que esta va fuera de foco con la calibración y el mantenimiento. ¿Lo puedo solucionar o necesita un chequeo adicional? No, cuando está fuera de foco yo puedo venir a esta opción, regresando. Me imagino que estamos claros con esta parte de los parámetros de fibra. Todas las empalmadoras traen esta función.
Únicamente saber qué tipo de fibra es la que yo voy a empalmar si lo quiero hacer de manera correcta. Entonces, pues vamos a salir de esta opción. Es muy probable que si la fusionadora está fuera de foco, tenga problemas de polvo. Entonces, todas las máquinas también traen una opción para comprobar la suciedad. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente ingreso a las fibras, le doy Enter y lo que la máquina va a hacer es que me va a leer si existe alguna suciedad dentro de todo. Aquí me está leyendo ahorita si existe algún porcentaje de suciedad. En teoría no hay nada y me dice que está ok, ¿sí? Si su máquina, señores de Servicable, provoca error, sí necesitan darle mantenimiento a las cámaras, a los retrovisores o a los espejos y a los groups. Sí o sí tiene que darle el servicio. Algunas veces después de hacer esto, por alguna u otra situación, uno viene y toca algún tipo de tornillo que no debería, que viene a presión, entonces se descalibran los motores. Yo también puedo venir, vamos a salir de acá, y calibrar los motores. Puedo hacerlo de manera automática o de manera manual. Entonces yo nuevamente coloco dos fibras, la máquina no va a empalmar, repito, y lo que va a hacer es que va a empezar un autoajuste de alineación. ¿Para qué? Para poder ajustarse a los valores más prácticos. En este caso acá, pues me da error porque no tenemos fibra dentro de la empalmadora. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge Wilber, en el caso de una fusionadora Fujikura, ¿también hay que calibrar de acuerdo al tipo de fibra? El problema de las Fujikura es que si es de 60S para abajo, no, solamente es la calibración de arco, porque las Fujikura todavía cuando estamos hablando que Fujikura es la 60S, por ejemplo, es del 2009. Entonces, en esa fecha todavía la fibra NDS-Z, que es la con dispersión cero dispersión a cero, no existía todavía, o si existía, no se maquilaba en gran cantidad. Entonces, esa máquina no trae todavía opciones para seleccionar este tipo de fibras. A partir de las 70S, si no estoy mal, si alguien me puede corregir, son muchos modelos, pero a partir de las 70S ya trae opciones para varios tipos de fibra, para fibras G652D, G653 o G655, y para fibras con cero dispersión a cero, con dispersión desplazada a cero, perdón. Entonces, tendría que ver el modelo, porque las que son, por ejemplo, S, son alineación por núcleo, y las que son R, porque Fujikura tiene una versión que es la 17R, por ejemplo, es por alineación por cladding. Entonces, tengo que ir viendo qué tipo de modelo es. ¿Alguna otra pregunta? Todo. Bueno, entonces, técnicamente, este es el soporte básico que yo debería de hacer dentro de mi máquina al momento de poder yo hacer un empalme o poder hacer una sesión. Hay personas que me dicen, no, yo mi máquina la he usado durante años y me empalma muy bien. Claro, pero al momento de hacer pruebas con OTDR, las pérdidas son muy altas. O al momento de aplicar a otro tipo de longitudes de onda, en 1550 o 1650, o algunos que quieren multiplexar longitudes de onda en una sola fibra, tenemos inconvenientes que algunas longitudes de onda pasan bien y otras no. Y esto es debido a la mala práctica que hay al momento de hacer empalmes. Lo que a veces es muy sencillo, a veces se complica. Nosotros hemos tenido problemas al momento de encontrar empalmes que en 1310 están perfectos, en 1490 están perfectos, pero en 1550 empiezan a dar pérdidas altas, o en 1610 se empiezan a hacer pérdidas mucho más altas. No está de más para todos los que estamos trabajando FTTH, empezamos con IPON, con GPON. Ahorita con la implementación de TEMPON nos damos cuenta que utilizamos lambdas en 1290, 1310, 1490, 1550 y 1610 nanómetros.
Estamos hablando que en una sola fibra óptica, en un solo pelo de fibra óptica, llevamos 5 longitudes de onda para dar el servicio de televisión y para dar el servicio de internet. A eso agregamos, si usamos FWDM o DWDM para multiplexar dentro de ese mismo hilo otras longitudes de onda, se nos queda corto. Entonces, sí o sí, tenemos que saber el estándar de nuestra fibra, el programa de selección al momento de empalmar y saber cómo calibrar mis motores, cómo calibrar mi arco, cómo hacer el mantenimiento preventivo. Entonces, de nuestra parte es todo. Nosotros queremos agradecer a la gremial de cableoperadoras y al evento Expo Cable. Nuevamente quedan todos invitados para el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Este evento fue organizado por ellos. Agradecemos a ustedes por el tiempo que nos brindaron. Cualquier consulta pues lo pueden hacer directamente a nuestras páginas, o queremos agradecer a Raquel por estar al pendiente de nosotros y las debidas disculpas por haber empezado tarde por los problemas de audio que teníamos. De nuestra parte es todo. Muchas gracias. No sé si Raquel quiera aportar algo para hacerle una segunda.